Perfecto. Acá. Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva versión del seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Católica y el Major de Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer de contar con un distinguido profesor, con Héctor Cancela, quien es profesor titular del Departamento de Investigación Operativa y director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Héctor es ingeniero en sistemas de computación y doctor en informática. Es profesor titular del Departamento de Investigación Operativa y director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Fue decano de la facultad entre los años 2010 y 2015, es investigador en el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas de Uruguay y sus trabajos de investigación se centran en el uso de modelos de procesos estocásticos y de redes y su aplicación conjunta con técnicas de simulación y optimización para la resolución de problemas de diversas áreas. Ha publicado sobre 100 artículos científicos en prestigiosas revistas y ha dirigido más de 20 tesis de maestría y doctorado. Y ha participado en diversos proyectos de investigación colaborativos financiados por la red CITED. ECOS, Stick Atmos y tiene una cantidad de proyectos también muy grande. Es un placer tenerte acá, Héctor. Hoy día nos va a deleitar con su trabajo de distribución óptima de viviendas en cooperativas, teniendo en cuenta las preferencias de los usuarios. Muchas gracias, Héctor, por aceptar la invitación. Todo tuyo. Muy bien. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Realmente un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta ocasión. Como decíamos hace un momento, hace muchos años que anualmente siempre visito Chile y bueno, siempre encuentro en los colegas chilenos y amigos muy buen ámbito de intercambio. Esta vez el intercambio es un poquito más virtual, pero bueno, igualmente tenemos esta ocasión de compartir y bueno, de comentar un poquito las cosas en las que estamos trabajando. Esta exposición trata, como se comentó, sobre la distribución de las viviendas en cooperativas, teniendo en cuenta las preferencias de los usuarios. Es un resultado de un trabajo en que hemos participado unas cuantas personas, que hay una nómina, ni siquiera completa, de participantes. Como ven, es un trabajo que ha implicado diversos estudiantes, ha implicado egresados, titulados de la facultad, y ha implicado también personas de distintas cooperativas de vivienda. La presentación está organizada en forma bastante clásica. Primero el contexto del trabajo, los antecedentes, luego una discusión sobre modelos de programación matemática para la distribución óptima de las viviendas. Vamos después a presentar resultados obtenidos en la práctica. Acá hay una sección que veremos cuánto la desarrollamos, dependiendo del tiempo y del avance, sobre las características de las soluciones obtenidas, y finalmente algunos comentarios de trabajo en curso y de próximas etapas. Un comentario, al final de todo, por supuesto, habrá un espacio para preguntas, pero si alguien tiene alguna duda, alguna consulta durante la charla y quiere formularla, no hay problema, podemos también ir contestando durante la presentación. Pasamos al contexto. Uruguay es un país con una larga trayectoria en cooperativas de viviendas. En particular, en 1968 se aprobó una ley que prevé distintas modalidades en las cooperativas de vivienda, particularmente las modalidades de ayuda mutua y de ahorro previo. ¿Sí? En la modalidad de ahorro previo, los cooperativistas justamente ahorran, ¿verdad? Y luego edifican en conjunto. En la de ayuda mutua, además, los cooperativistas también suministran parte de la mano de obra. Eso ayuda también a bajar los costos de la construcción. En Uruguay hay una Agencia Nacional de Viviendas que da apoyo financiero, en particular préstamos, a las cooperativas, y da apoyo organizacional. Hay una red de institutos de asistencia técnica, de IAT, que apoyan en distintos aspectos a las cooperativas, ¿sí? Aspectos que cada cooperativa se encuentra una sola vez en su vida, pero que se repiten de una cooperativa a otra.
tanto lo que puede ser la parte arquitectónica, edilicia, los planos de los edificios, lo que puede ser aspectos de organización, legales, aspectos de relacionamiento interno, ¿verdad?, de funcionamiento de la cooperativa, y distintos elementos, digamos, que hacen a la vida de la cooperativa desde que se crea hasta que se pone en marcha. En Uruguay, un 2% de las viviendas han sido construidas en esta modalidad. Es un porcentaje interesante. Uruguay es un país pequeño, ese 2% de las viviendas abarca 20.000 núcleos familiares. Como comentamos, hay distintas modalidades la organización de los cooperativistas para construir esas viviendas. Lo usual es que una cooperativa comprenda entre 20 y 100 núcleos familiares, ¿sí? Lo más común es que esté entre 30, 40, ya mucho más de 40, 50 núcleos familiares es raro, y en general hay 3 a 4 tipos de unidades, ¿sí?, de viviendas, que en general se clasifican por el número de dormitorios, ¿sí? Entonces, una cooperativa quizás tiene cierta cantidad de viviendas de 2 dormitorios, de 3 dormitorios y de 4 dormitorios, es lo más común. Lo interesante es que, de acuerdo a la ley, los cooperativistas no son dueños individualmente de su unidad, sino que son usuarios de su unidad. La cooperativa como tal es la propietaria del conjunto de las viviendas, del terreno y de cada unidad, y durante la construcción ya se define de antemano cuántas viviendas construir de cada tipo, de cada tamaño, pero no se asignan a los cooperativistas. Nadie es dueño de una unidad, sino que al finalizar la construcción se hace una distribución y se asigna a cada familia una vivienda. Y de nuevo, es una asignación de uso y no de propiedad. Lo usual es hacer una asignación por sorteo, y lo usual también es que luego del sorteo se abre una etapa de intercambio, en el cual dos núcleos familiares, 2 personas, puedan intercambiar, si les interesa, las viviendas que obtuvieron por sorteo. La realidad es que las unidades no son absolutamente idénticas, tienen distintas características, ¿sí? Por ejemplo, la ubicación en el predio, la orientación geográfica, el nivel, cuando la cooperativa es un edificio, si están en un piso bajo, en un piso alto, y si la cooperativa es en horizontal, casas, las que están más cerca de las puertas, más lejos, más cerca de una cancha de fútbol o de un espacio de recreación, y eso genera distintas preferencias. El sorteo evidentemente no tiene en cuenta esas preferencias y suele dejar un porcentaje bastante grande de personas insatisfechas. El intercambio posterior no mejora demasiado la satisfacción, ya que los cambios son solo entre pares de cooperativistas, no se usa información global, y bueno, solo es posible un intercambio cuando se encuentran 2 personas que cada una prefiere la vivienda que tiene la otra, ¿verdad? Pero en general eso es relativamente raro. Antecedentes. Este problema tiene ya varios años de tratamiento en Uruguay. En 1983, Adrián Manera, que era estudiante de nuestra facultad, era también usuario de una cooperativa y programó el problema de asignación a partir de las preferencias de los cooperativistas. Y en particular, lo que él programó fue resolver el problema de asignación, de maximizar la suma total de las satisfacciones, ¿sí?, sujeto, por supuesto, a las restricciones usuales de asignación. Que cada cooperativista tuviera una vivienda y que cada vivienda tuviera un cooperativista asignado. Esa variante del problema tiene solución entera por ser un problema unimodular, por lo tanto se puede resolver mediante programación lineal, y Adrián en aquel momento programó directamente el simplex en una computadora IBM que prestó una empresa que publicaba un diario, una empresa que publicaba el diario que tenía todos los anuncios clasificados. Para diagramarlo utilizaban una máquina relativamente potente para aquella época, y bueno, pudieron utilizarla. Ese sistema se usó en 2 cooperativas, la del propio Manera y otra más, y tuvieron muy buenos resultados. Lamentablemente, por las limitaciones de aquel momento, ¿verdad? Ni siquiera había una internet comercial, no había estándares claros para intercambiar software del estilo software libre,
La máquina en la que se programó era una máquina muy específica, con un lenguaje de programación que luego no se mantuvo, y las propias fuentes del programa se perdieron. Y esta iniciativa se perdió completamente. En 2015, el propio Adrián Manera, en ese momento ya egresado de la facultad, encuentra en su trabajo con una compañera que estaba también en una nueva cooperativa de vivienda y estaban por llegar a la etapa de asignación. Bueno, ella le comentó que estaban por asignar por el sorteo de bolillero, el sorteo al azar, y él en ese momento dice, bueno, no es posible, esto hace más de 20 años lo habíamos resuelto, y resulta que se sigue haciendo con una solución que es muy lejos de la óptima. Y nos contacta y plantea la posibilidad de llevar adelante un proyecto similar. Esencialmente, Adrián vino y dijo, bueno, si yo lo pude hacer como estudiante hace 20 años, o 30 años, 30, algún estudiante lo debe poder hacer hoy. Yo ya no lo sé hacer, pero alguien debe poder. Y en particular lo que organizamos fue algo que se llama un módulo taller, que es una especie de asignatura dentro de la carrera de Ingeniería en Computación. El módulo de taller tiene un docente orientador y tiene un conjunto de estudiantes que siguen ese módulo y que obtienen créditos como si realizaran una asignatura estándar, pero que en lugar de hacer una asignatura realizan un proyecto. Bueno, ese taller fue integrado por dos estudiantes, Martín Prino y Ezequiel Sánchez, lo orienté yo, y Adrián Manera participó apoyando con la participación de Sofía Bertulo y Patricia Lagos de la cooperativa Lirazón. Y el objetivo de ese taller fue conceptualizar un modelo de programación matemática que pudiera resolver ese problema de la asignación en forma más satisfactoria que el sorteo clásico. Y bueno, esto es muy sencillo y directo. Simplemente supongamos que tenemos una cooperativa de vivienda de 6 integrantes, ¿sí? Hay 6 viviendas numeradas de 1 a 6, y bueno, cada integrante de la cooperativa, por ejemplo, Juan, tiene sus preferencias. Y este es el vector de preferencias de este cooperativista. Este vector indica que Juan prefiere en cuarto lugar la vivienda 1, en segundo lugar la vivienda 2, en primer lugar la que él más le gustaría tener es la vivienda 3, etc. Estos vectores de preferencias se integran, ¿verdad? Y bueno, en este caso, si fuera una cooperativa con 6 integrantes, habría 6 vectores de preferencia, y en definitiva tendríamos una matriz de preferencias, ¿verdad? Donde en cada fila tenemos un usuario, en cada columna tenemos una vivienda, y los números nos indican las preferencias. Por una cuestión de nomenclatura, vamos a indicar las mayores preferencias por los números más bajos, ¿verdad? La preferencia 1 es la mejor, y en este caso la 6 la más baja. Tal como hay una matriz de preferencias, hay una matriz de asignaciones, ¿verdad? Cuando distribuimos las viviendas entre los cooperativistas, esto equivale a generar una matriz X, donde de nuevo las filas Y son los cooperativistas, las columnas J las viviendas, y donde hay un 1 en una combinación de fila-columna, cuando este cooperativista se le asigna esta vivienda, y un 0 en caso contrario. Hacer un sorteo al azar, en definitiva, es sortear una matriz de estas al azar, ¿verdad? Con la única restricción de que haya un 1 en cada fila y un 1 en cada columna. Y si hacemos un sorteo al azar de la asignación, la satisfacción promedio, ¿sí? La satisfacción esperada que vamos a tener es relativamente baja. Y si tenemos 6 viviendas, la satisfacción promedio va a ser 3,5, porque cada cooperativista va a tener la misma probabilidad de tener la vivienda 1 que de tener la vivienda 6. Y más allá de que la satisfacción promedio es baja, también va a haber una probabilidad alta de que algunos cooperativistas tengan una satisfacción extremadamente baja. Hay una probabilidad, no solo nula, una probabilidad alta para cada cooperativista de tener su peor preferencia, por ejemplo. Si en este caso con 6 viviendas, tiene probabilidad 1/6 de que le toque la vivienda que no quería en absoluto. Sobre la base de estos elementos, trabajaron un grupo de estudiantes con nuestro apoyo, y generaron un primer modelo
que correspondía al modelo que se había programado y usado en 1983. Es simplemente maximizar la satisfacción total. Entonces, en este modelo, el objetivo es optimizar la suma del producto de las preferencias por la matriz de asignación, ¿verdad? Esta suma va a tener valores de x1 en las combinaciones IJ que correspondan a personas y que tengan asignadas las viviendas J. Y en esos lugares donde x vale 1, vamos a estar sumando el valor del vector de preferencias. ¿Sí? Como dijimos que las mejores preferencias eran los números más bajos, maximizar la satisfacción corresponde a minimizar la suma de las preferencias asignadas. Y las restricciones son también bien simples, al ser un problema de asignación, para cada vivienda J, perdón, para cada cooperativista I, la suma sobre todas las viviendas de la asignación de I a J tiene que ser 1. Y el simétrico, ¿verdad? Para cada vivienda, la suma sobre los cooperativistas de las asignaciones de esos cooperativistas a la vivienda en particular tiene que ser 1. Las variables X y J son binarias, ¿verdad? Tenemos que asignar o no asignar una vivienda a un cooperativista. Discutiendo respecto a los objetivos de las cooperativas, surgió otra posibilidad, un segundo modelo, que pensábamos que era más equitativo, que es maximizar la satisfacción del menos satisfecho. O, dicho de otra forma, minimizar la insatisfacción del más insatisfecho. En este modelo lo que se busca no es que la suma sea la mejor posible, sino que el que le va peor, el que le vaya peor en la asignación, quede lo más satisfecho posible, ¿verdad? Buscar mejorar la satisfacción del que tiene menos suerte, entre comillas, en la distribución. Y el modelo es parecido, pero no idéntico, mantiene las restricciones de problema de asignación, mantiene las variables X y J, agrega una nueva variable Z, que es la satisfacción del menos satisfecho, y lo que decimos es que la satisfacción del menos satisfecho es justamente mayor o igual a la satisfacción de cada uno, ¿verdad? En esta restricción, para cada cooperativista calculamos su nivel de satisfacción, y Z va a ser mayor o igual a cada satisfacción individual. Es decir, va a ser la peor de las satisfacciones. Y buscamos de nuevo minimizar Z, hacer que Z sea lo más chico posible. El primer modelo da digamos, la mejor satisfacción colectiva, y el segundo, en cambio, apunta a que no haya nadie muy perjudicado, y discutimos bastante con las cooperativas cuál era el mejor modelo, y en definitiva llegamos a la conclusión de que lo mejor era hacer un modelo mixto en 2 etapas, donde en la primera etapa maximizamos la satisfacción del menos satisfecho, aseguramos la mayor equidad posible, y luego en la segunda etapa revisitamos el primer modelo, el de maximizar la satisfacción global. Entonces agregamos como función objetivo la suma de las satisfacciones, pero agregamos una restricción adicional, que es que ninguna persona quede más insatisfecha de lo encontrado en la etapa 1. Es decir, que de todas formas, al agregar esta restricción, aseguramos ese piso de equidad, ¿verdad? Aseguramos que no haya nadie que lo perjudiquemos, le asignemos una vivienda peor de lo necesario para mejorar al conjunto. Este modelo se implementó en un pequeño sistema informático. El primer sistema implementado era muy simple. Se ingresaban las preferencias en formato texto, se reordenaban los índices en forma aleatoria. Las preferencias están fijas, ¿verdad? Pero lo que se hacía era evitar el impacto en el orden en el cual fueron cargados los datos. Si ingresaron los datos primero el cooperativista 1 o primero el cooperativista 5. Luego se ejecuta el primer modelo, se lee la salida del primer modelo para incorporar la restricción de satisfacción mínima en el segundo modelo. Luego se ejecuta ese segundo modelo y finalmente una salida de datos en formato de texto en términos de los datos originales.
Se implementó con software libre. Los modelos fueron desarrollados en el lenguaje MathProbe, el que usa MPL, y en realidad lo resolvimos utilizando GLPK, que es libre. El programa para ingreso de datos era un programa simple de consola, escrito en Python, de manera que prácticamente no tenía dependencias, era multiplataforma y permitía el ingreso de los datos y la ejecución de los dos modelos. Y el código se generó con licencia de código abierto, libre y disponible en la web. Este modelo se validó con un caso de prueba que fue un subconjunto de cooperativistas de la cooperativa Virazón. Se tomó una muestra de 20 cooperativistas representativos del total y 20 viviendas también representativas del total. Este era un edificio, bueno, se tomó como un ala del edificio. Y se le pidió a esos cooperativistas que ingresaran sus preferencias, se ejecutó el modelo y los resultados fueron que la satisfacción promedio fue de 3 y el mínimo, la persona que le iba peor, tenía satisfacción de 8. En 20 viviendas. ¿Sí? Recuerden que con 20 viviendas, con un sorteo completamente al azar, la satisfacción promedio sería 10,5, así que el promedio sería peor que el mínimo de este modelo. Y como decíamos, en 20 viviendas, con una elección al azar, el mínimo es el propio 20, es decir, es bastante probable que alguna persona tenga su última preferencia, mientras que con el modelo desarrollado, el que le fue peor, igual tuvo una preferencia relativamente alta. Y bueno, los cooperativistas validaron, miraron los resultados, los pudieron interpretar, y a partir de allí, digamos, bueno, esto estuvo en medio de todo un proceso, ¿verdad? Que tuvo estas etapas. El desarrollo de los modelos se hizo entre diciembre de 2015 y abril de 2016. La validación la hicimos en mayo de 2016. Y luego de la validación, en septiembre de 2016, se hizo una asamblea de la cooperativa y se presentaron los resultados y luego los cooperativistas votaron por utilizar este método. Durante septiembre se desarrollaron los procedimientos para el ingreso de datos, se le explicó a cada cooperativista cómo tenía que ingresar sus preferencias. Y en 2016, en una asamblea de la cooperativa, se distribuyó las viviendas entre los distintos usuarios con este programa, ¿verdad? Que bueno, lo podemos ver como un sorteo basado en programación lineal o como una distribución óptima con estos resultados. Esta cooperativa tenía 40 viviendas de 2 dormitorios y al hacer la distribución, el promedio fue de 4, menos de 4 en la satisfacción, y el mínimo 11, es decir, el cooperativista que tuvo su peor satisfacción estuvo en el lugar 11 en 40. En el caso de habitaciones de viviendas de 3 dormitorios, había 8 viviendas, una por piso del edificio, y aquí las preferencias estaban bastante vinculadas a la altura en el edificio, y en particular había alguna vivienda que no era muy deseada. Como ven, al hacer la asignación óptima, hubo una persona que tuvo su preferencia 7 en 8 posibles. Y el promedio fue 3,25 de satisfacción. Con un sorteo clásico, el promedio hubiera sido 4,5, y bueno, el mínimo podría haber llegado a ser 8. Y en el caso de 4 dormitorios, había solo 2 unidades, 2 cooperativistas, y bueno, y aquí es un caso extremo en el cual las 2 familias querían la misma vivienda, y bueno, en este caso, la asignación optimizada es idéntica a la asignación por sorteo, ¿verdad? A una familia le tocó la vivienda que quería, a la otra no, y por lo tanto el promedio es 1,50 y el mínimo es 2, que es exactamente los mismos valores que el sorteo clásico. Bueno, acá hay alguna foto, este es el momento del sorteo, gente ahí mirando, aplaudiendo, sacando fotos de su resultado. Realmente la experiencia fue exitosa y se continuó trabajando. En particular se identificó que era necesaria una interfaz gráfica, que si bien parecía teóricamente muy bien todo el ingreso de datos por texto y la independencia de plataformas, y que pudiera funcionar en Windows, en Linux o donde fuera, no era lo más deseado por los usuarios.
y por lo tanto, en esa segunda etapa, con otro módulo de extensión de la carrera de computación, con otro estudiante, se desarrolló una interfaz gráfica y instaladores para que se pudiera ejecutar en entornos Windows y cierta documentación. Y bueno, en esta etapa hubo 3 cooperativas más, Data-IP, Puerto Fabini y Del Navío, que solicitaron utilizar la herramienta para sus sorteos. Un caso de los 3 es Data-IP, que es de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Este caso fue muy rápido, el contacto inicial fue fines de mayo. A principios de junio participamos en una asamblea para explicar cómo funcionaba el sistema, qué características tenía, y esa asamblea votó utilizar el sistema. Durante junio recolectaron las preferencias y el 8 de julio hicieron el sorteo. Y este fue al aire libre. En el fondo ven las viviendas construidas. La parte de arriba una especie de gran lona que se había puesto ahí en el lugar. Y bueno, al aire libre, como les decía, con una computadora, con un cañón para proyectar resultados, la impresora para imprimir y que los notarios certificaran la asignación, se hizo exactamente lo mismo, la distribución. Y este caso tuvo muy buenos resultados. Esta cooperativa tenía 24 viviendas de 2 dormitorios. De esas 24, la satisfacción promedio fue de 2,71 y la peor, la más baja, fue 7. Había 7 viviendas de 3 dormitorios. La satisfacción promedio allí fue de 1,43 y la más baja fue 2. Y había 2 viviendas de 4 dormitorios, y allí las 2 familias estaban distribuidas. Una quería una, otra quería la otra, y por supuesto entonces acá es como una asignación a mano, ¿verdad? Cada uno la vivienda que quiere, en este caso el promedio de asignación de preferencia es 1 y el mínimo es 1. De los 33 cooperativistas, hubo 18 que obtuvieron la vivienda que querían. Realmente es un número muy alto. Acá es otra foto más. Acá hay una zona que voy a pasar un poco rápido, de características de las soluciones obtenidas. Son unas preguntas más de investigación que nos planteamos, no tanto de aplicación. ¿Qué compromiso había entre la satisfacción mínima garantizada y la satisfacción total? ¿Cuántas soluciones equivalentes había? Y si las soluciones encontradas por el sistema eran efectivamente aleatorias en algún sentido, ¿no? Óptimas, pero al mismo tiempo aleatorias dentro de las equivalentes. Y cómo se comparan con un sorteo clásico. Este es un análisis que se hizo con 40 viviendas, ¿sí? Para la primera cooperativa que trabajamos, para Virazón. Y acá lo que se hizo fue dejando fija la mínima satisfacción individual, ver qué valores tiene la satisfacción promedio. ¿Sí? Serían los 2 objetivos posibles: la mejor satisfacción promedio o la mejor satisfacción individual. Uno querría estar en esta zona, ¿verdad? Satisfacciones promedio bajas e individuales bajas, cercanas a 1. Y lo que vimos es que el frente de Pareto tiene 2 puntos, en este caso. Hay un caso en el cual con satisfacción individual más baja 11, el promedio es 3,98. Y hay, en el otro caso, cuando la satisfacción individual más baja es 12, un poquito peor, empeora un poco a una persona, de las que tiene satisfacción más baja, el promedio mejora un poquito. Es decir, que acá, si yo admito bajar en 1 la satisfacción del que le va peor, gano un poquito en la satisfacción promedio de todos. Y de allí en adelante, el empeorar más las satisfacciones individuales, en realidad no mejora la satisfacción promedio, sino que la empeora. Así que en realidad no hay una contraposición fuerte entre estos 2 objetivos. No son idénticos, pero son bastante complementarios. Otra de las preguntas era sobre el número de soluciones equivalentes. ¿Sí? Nosotros estamos encontrando un óptimo en un problema combinatorio, pero puede haber muchos óptimos. Y allí se hizo algún estudio preliminar también para el caso de Virazón, y se fueron encontrando soluciones óptimas y descartándolas y buscando otras que tengan el mismo valor de función objetivo, pero otras características. Y en el caso de Virazón, por ejemplo, se encontraron 160 soluciones equivalentes con un tiempo de ejecución
de aproximadamente 2 horas. Por lo tanto, la conclusión en esta etapa fue que efectivamente hay un margen para eventuales criterios adicionales de optimización y eventualmente también hay un margen para, digamos, lo que vamos a ver ahora, para ver que aún con los criterios de optimización que hay ahora, el sistema puede dar una solución que puede diferir de una corrida a otra. Para esta parte, la caracterización de comportamiento versus el clásico, se trabajó con un estudio dirigido de 2 estudiantes de la maestría en Ingeniería Matemática, y lo que hicieron fue una caracterización empírica del sorteo clásico del método de programación matemática, con sorteo en orden de entradas, en casos de 20 viviendas. Entonces, aquí lo que tenemos son resultados de muchos sorteos diferentes para el caso de 20 viviendas. Y acá lo que está graficada es la satisfacción global, la suma de satisfacciones. Si lo queremos llevar a satisfacción promedio, hay que dividir entre 20. Habíamos dicho que en el caso de 20 viviendas, la satisfacción promedio en el sorteo clásico era 10,5, y eso se ve reflejado acá en el histograma, ¿verdad? Ese 10,5, si lo vemos como suma de satisfacciones, está 210, y efectivamente los números, la moda y la media están todas alrededor de esa zona. Nos queda algo que es muy parecido a una campana de Gauss, ¿sí? Donde en algunos pocos sorteos clásicos tenemos valores mejores de satisfacción, y en otros sorteos clásicos tenemos valores todavía peores. Es decir, que hay una dispersión bastante grande, y hay una probabilidad bastante grande de que la satisfacción sea realmente muy baja. ¿Sí? Y para comparar, vemos el resultado del modelo de optimización. ¿Sí? En el resultado del modelo de optimización, de nuevo, acá son lo mismo que en el anterior, son 100.000 replicaciones, es decir, corrimos 100.000 veces distintas el modelo de optimización, y acá lo que estamos graficando es la satisfacción, la promedio, la suma de satisfacciones para cada una de esas corridas. Acá hay que mirarlo de esta forma, no sé si es todo claro. Fíjense que en este caso, el sorteo clásico, las satisfacciones sumadas del orden de 100 o más bajas tienen probabilidad 0 esencialmente. Hay un 5% de probabilidades de tener satisfacción sumada promedio mejor a 170. Y en el modelo de optimización, fíjense la suma de las preferencias, ¿sí? Está en el orden de 20. Es decir que, no, perdón, disculpen, este es el clásico. Estoy diciendo algo que no corresponde. Este es el sorteo clásico también, pero este es la preferencia mínima, la persona que le va peor en el sorteo clásico. Ahí está. Y acá lo que estamos viendo es que en el sorteo clásico hay más del 60% de probabilidad que a alguna persona le toque su probabilidad 20, la peor de todos. Y que hay un 98% de probabilidades de que a alguna persona le toque una de sus 3 peores preferencias, la 18, la 19 y la 20. Así que en el sorteo clásico es prácticamente imposible, digamos, es muy raro que no haya alguien que no esté en las peores preferencias de su lista. Y para comparar, ahí está. En este caso, el modelo de optimización, ¿sí? La peor preferencia está en el 8, es decir, que está por aquí, ¿verdad? En esta zona. En el anterior, disculpen, dijimos que esta era la suma de las preferencias, ¿sí? Y acá ya vemos que preferencias, suma de preferencias mejores que 172, por lo tanto, promedio 8,6 tiene una probabilidad muy baja de 5%, y el modelo de optimización, en cambio, tiene una preferencia promedio de 3, es decir, que está, o la suma 60, completamente fuera de la escala, ¿sí? Es extremadamente mejor el modelo de optimización respecto del clásico. Este es otro aspecto también interesante, esto también sobre en este caso,
1000 sorteos, lo que vimos es a cada familia, acá abajo son las distintas familias, cuántas veces le toca qué vivienda, con el modelo de optimización. Y acá podemos ver que hay algunas familias que les toca siempre la misma vivienda, por ejemplo, acá a la familia 2 le toca siempre la vivienda que está en su preferencia 2, a la familia 3 le toca siempre la vivienda que está en su preferencia 1, y para otras familias, en cambio, corridas diferentes del modelo de optimización le pueden dar distintas alternativas. Por ejemplo, a la familia 1, ahí más o menos un 30% de las veces le toca su tercer preferencia, un 15-20% le toca su segunda preferencia, y cerca de un 50% le toca su octava preferencia. ¿Se acuerdan que el peor caso era la preferencia 8? Y bueno, algunas veces la preferencia 8 le toca a la familia 1, otras le toca a la familia 6, otras le toca a la familia 9. Es decir, que hay igual cierta aleatoriedad en la distribución. Está causada, digamos, justamente por el hecho que hay muchas soluciones equivalentes desde el punto de vista de los criterios de optimización. Y bueno, el último experimento que se hizo fue sobre algo así como realidades alternativas. Se generaron 100 matrices de preferencias distintas con estructuras similares al caso ejemplo. Entonces lo que queríamos ver era no atarnos a una matriz de preferencia de una cooperativa, sino poder generar matrices parecidas. Y bueno, acá lo que se hizo fue análisis de componentes principales para reducir la matriz de preferencias. Hay 3 dimensiones que explicaban el 84% de la varianza, y se generaron nuevos valores en un espacio de dimensión 3 con esas distribuciones observadas. ¿Sí? Y sobre ese espacio se usó una técnica de vecinos más cercanos para armar los vectores de preferencia. Y esto nos permitió generar 100 matrices similares a la del caso de ejemplo, pero con diferencias. Y acá sí estudiamos tanto el método clásico de sorteo como el propuesto en cuanto a la satisfacción mínima y total. Este es un histograma de satisfacciones globales, ¿sí? Con 10.000 sorteos, ¿verdad? Con matrices aleatorias, y son los resultados de satisfacción global con el sistema de optimización. Y si lo vemos acá, tratamos de ponerlo medio junto, ¿no? En una escala desde el 0, que no está acá, el 60, hasta el 250, vemos que los resultados de la optimización utilizando programación matemática son mucho mejores, viven en otra zona, digamos, respecto a los resultados del sorteo clásico. Y acá es el histograma de preferencias mínimas, ¿verdad? La peor preferencia. Entonces ya lo habíamos visto uno parecido para el caso del sorteo aleatorio, ¿verdad? Que en 20 viviendas muchas personas van a tener su preferencia 20, otras muchas su 19, etc. Y acá son las preferencias, las peores preferencias, con 10.000 replicaciones y 100 matrices aleatorias distintas, ¿sí? Y vemos que en la mayor parte de los casos, con estas matrices de preferencias aleatorias, el programa de optimización puede encontrar buenos resultados, y hay algunos casos donde encuentra resultados un poquito peores, ¿no? Hasta el 18, es decir, en algunos sorteos, con algunas matrices de preferencia, igual se llega hasta la preferencia 18. Que de todas formas es mucho mejor que lo que pasa con el sorteo clásico. Y bueno, actualmente estamos en etapa de difundir en las federaciones de cooperativas, ya hay más de 15 cooperativas que lo han utilizado. Hemos pedido que cada vez que lo utilizan nos envíen los datos para ver cómo les funciona el sistema, también que nos manden ideas de mejoras, y es parte de lo que estamos queriendo hacer. Como conclusiones, se desarrolló un modelo realmente muy, muy simple, y sin embargo que tiene impacto práctico. Las claves de uso del sistema es partir de los datos más simples posibles, que son las preferencias que las personas manifiestan, y no de modelos complejos del comportamiento. Nos han preguntado, y es una opción, pero creemos que es más, digamos, menos útil, pensar cosas como categorizar si la gente prefiere más alto o más bajo en el edificio, más al sur, más al norte, etc. Creemos que en realidad es mucho mejor para esto partir efectivamente de que cada persona diga qué vivienda en concreto quiere, no en abstracto qué características tendría la vivienda. Las interfaces simples para verificar el ingreso de datos y mostrar resultados,
Como dijimos, ahora tenemos interfaz Windows. En general, antes del sorteo, las personas, si quieren, se acercan a la computadora, chequean que los datos estén ingresados tales como ellos los especificaron. Luego, cuando se hace el sorteo, se proyecta en pantalla la asignación, y ya las personas lo pueden ver. Hay lo que decimos, un correlato entre el modelo digital y realidad física. En general, muchas cooperativas, para pedir las preferencias, le dan planitos, o le dan planillas que permiten que los cooperativistas se ubiquen en forma fácil respecto a qué es cada apartamento. Y esto parece trivial, pero es muy importante, porque nos han contado de cooperativas que en el sorteo, en el otro, en el clásico, el de bolillero, hicieron el sorteo, dieron las llaves, las personas fueron a abrir las viviendas, y no podían abrir porque la numeración que se había usado en el sorteo era distinta que la numeración que tenían las viviendas en el terreno, ¿verdad? Y realmente uno se acostumbra a usar la computadora, pero es necesario que los datos que están en la computadora correspondan, ¿no?, con la realidad. Y bueno, en gran medida el éxito también depende de la transmisión de experiencias entre los cooperativistas. Creemos que ha habido mucha satisfacción, lo que ha permitido ese boca a boca. Para los estudiantes ha sido una muy buena experiencia, han aplicado directamente modelos analíticos aprendidos en la carrera, les ha permitido entrar en contacto con distintas realidades sociales, participar en asambleas de cooperativas para explicar y contestar dudas. Y bueno, para las organizaciones es una mejora en calidad de vida, el hecho de que alguien tenga la vivienda que quiere y no la que no quiere, sin duda que es fundamental, y también una visualización del impacto de la tecnología. Y con esto llegamos ahí a los 45 minutos pactados, así que estamos en la parte de preguntas. Excelente, muchas gracias, Héctor. Muy interesante tu investigación. Un aplauso virtual por la excelente presentación. Y ahora damos espacio para preguntas. Adelante, Jorge. Ay, sí, gracias, Alejandro. Gracias, Héctor. O sea, muy interesante lo que mostraste. O sea, yo estoy como impresionado de la... Tú mismo lo dijiste en las conclusiones, un enfoque que desde el punto de vista nuestro, que trabajamos en investigación operacional y nos gusta ver cuestiones complicadas, ¿verdad? Y bueno, con un enfoque simple, aparentemente se logra un grado de satisfacción, pero tremendo. A ver, tenía tal vez dos preguntas. La primera, tal vez algo mencionaste tú, pero claro, también estaba pensando por qué estas preferencias, según lo que entendí, en el fondo son ordinales. O sea, yo prefiero la 1, la 2, la 3, la 4, etc. Pero a lo mejor tal vez, o sea, para algunas personas puede haber bastante indiferencia entre una vivienda y la otra. No sé si aportaría algo introducir como un peso, un grado de preferencia, o algo de ese estilo. Y la otra pregunta que tenía va más bien por el lado del contexto del modelo, las cooperativas, etcétera, porque como esto está en este terreno que uno podría llamar, este terreno bien general, que no le llamamos a veces más bien de políticas públicas, ¿verdad? La transparencia ahí es súper importante. Entonces, ¿cómo se hace, cómo ustedes lograron hacer transparente eso de que hay un algoritmo ahora el que asigna y logra asignar mejor, versus antes algo que sí es súper transparente, una tómbola? Eso. Completamente. Bien. A ver, de lo primero, efectivamente, muchas veces nos han dicho, para mí en realidad tal y tal son más o menos las mismas, serían el grupo. Entonces, desde el punto de vista del modelo, una posibilidad es admitir que haya varias viviendas con el mismo número, digamos. Es decir, por ejemplo, hemos manejado la idea de que en vez de poner números de 1 a 20, hagan 3 grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo C. Y todas las del grupo A tengan el 1, todas las del grupo B tengan el 2, entre comillas, y todas las del grupo C tengan el 3. Esa variante la acabamos de programar hace un mes, más o menos, con otro módulo taller, pero todavía no la hemos probado en la práctica. Porque bueno, ahí implica trabajar justamente con alguna cooperativa, explicarles bien, que ellos entiendan cómo se interpretan los resultados.
el punto de vista del modelo sí implica que, más allá que yo acabo de decir que el grupo A tiene el peso 1, en realidad el grupo A sí tiene el peso 1, pero el grupo B no puede tener el peso 2, sino que el grupo B tiene que tener el peso que corresponde a la cantidad de viviendas del grupo 1 más 1, para que cierre, digamos, porque si no, digamos, el riesgo es que como los tamaños de esos grupos no están preespecificados, ¿sí?, podría pasar que una persona pusiera muy poquitos en su grupo 1, otra pusiera muchos en su grupo 1, ¿sí?, y de alguna forma en las ponderaciones se generara una situación de injusticia o de starving, digamos, starvation. Entonces, creemos que ahí hay un aspecto justamente que está vinculado a lo segundo, a la transparencia, que es lo que todavía ha hecho que no lo hayamos usado, pero bueno, sí vemos que, de nuevo, del lado del modelo no cambiaría mucho, y del modelo matemático, ¿no? Y sí lo que cambia un poquito es en el ingreso de los datos, que incluso lo facilitaría, pero sobre todo en la explicación de los resultados, que es quizás donde tenemos que trabajarlo. Hay algunas otras variantes también que hemos pensado. Hay una que sí complicaría el modelo, porque, digamos, hay dos que complicarían el modelo, que lo harían menos lineal. Una es agregar algo que nos han dicho a veces que les interesa, que es preferencias de vecindad. Entonces hay gente que te dice, sí, me gusta esta, la otra, no sé, no es tanto eso, pero quiero estar al lado de mi primo que también está en la cooperativa, o al lado de mi amigo que también está cerca. Y el tema es que eso implica agregar en la función objetivo términos cuadráticos. Entonces, esa tampoco la hemos todavía incluido, la tenemos como anotada para pensarla. Creo que es interesante. También tiene algún aspecto delicado desde el punto de vista de relacionamiento, que qué pasa si la familia A quiere estar con la B, pero la B no quiere estar con la A. Entonces también ahí nos da un poquito de miedo de introducir algo que termine empeorando el relacionamiento en la cooperativa. Y de todas formas, bueno, siempre está la posibilidad del intercambio, ¿no? Es decir, el sorteo da una cierta distribución, y después si alguien realmente quiere estar cerca de su amigo, de su hermano, de su primo, bueno, tiene la posibilidad de canjear, digamos, con alguien. Y después la otra cosa que podría aumentar todavía la equidad es que dijimos que maximizamos la satisfacción total sujeto a que nadie esté peor de la preferencia mínima, piso, ¿no? Pero ese mismo proceso se podría volver a repetir y se podría hacer una especie de optimización lexicográfica. De manera que el que está peor, bueno, sea lo mejor posible, pero de los 19 restantes sea el mejor posible, de los 18 el mejor posible. Y creemos que eso probablemente sea más natural formularlo con constraint programming, más que con programación matemática. En estos temas más en donde hay restricciones u objetivos más lexicográficos, con programación matemática directa son un poquito más difíciles de formular y resolver. Y eso está en pendiente, es decir, hay trabajo, digamos, que de a poquito, a medida que aparece algún estudiante, y dependiendo del tipo de estudiante, el tipo de tarea que le podemos dar, se puede mejorar. Respecto al tema de transparencia, es un desafío. Yo creo que ahí lo que ha funcionado ha sido un poco el boca a boca y la participación en las asambleas, ¿no? Y el ir a las asambleas, el contar los ejemplos, de alguna forma el explicar que no es magia, el ejemplo que siempre hacemos es el de 2 viviendas, ¿no? Y 2 personas. Es decir, miren, esto, si hay 2 viviendas y 2 cooperativistas, los 2 quieren la misma, bueno, este sistema va a dar el mismo resultado que un sorteo, que es que una persona va a tener la que quiere y otra persona va a tener la otra. Es decir, que en ese caso el sistema va a andar igual. Y en los otros casos puede funcionar mejor, y puede ser un poco mejor o mucho mejor. Nunca va a ser peor que un sorteo clásico. Y el hecho de que sea sorteo igual, es decir, que corriéndolo 2 veces distintas, de resultados distintos, también ayuda un poco del lado de la transparencia. Porque entonces, si siempre diera exactamente el mismo resultado, la gente diría, pero entonces alguien, si tiene información privilegiada, lo corre una vez, sabe qué resultados da, cambia sus preferencias, no sé. En este caso, al existir ese aspecto de sorteo, también ayuda. Y bueno, y ahí también hay un ida y vuelta con respecto a la optimización lexicográfica, porque si hacemos una lexicográfica,
probablemente desaparezca o ya digamos, el margen de variación baje muchísimo. Entonces, bueno, son desafíos que están ahí, pero más o menos se ha ido construyendo. Súper, gracias. No hay de qué. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y ahí yo tengo un poco, en el mismo tema, una pregunta ahí, Héctor, justamente en lo que tú decías, que la gente hace intercambios después. Es decir, y ahí se genera más información porque una de las características que tú decías es que hay mucha simetría en los resultados. Y ahí tú has aprendido algo de, a lo mejor, otras cosas que preguntarle, como tú decías, si quieren estar vecinos o no, que puedan describir mejor las preferencias de la gente. Ha habido muy pocos casos de intercambios posteriores. Uno de los motivos puede ser el de querer ser vecino, eso se ha dado, y algún otro caso ha sido del estilo, bueno, me tocó esta vivienda y en realidad era parte de unas que eran más o menos parecidas para mí. Y de repente otra persona, para esa otra persona no eran tan parecidas o tenía una preferencia, y bueno, se la cambia igual. Pero realmente son muy, muy poquitos los casos de intercambios que hemos visto. Las 15 cooperativas, hemos visto 3 intercambios, es decir, uno por cooperativa en 3 cooperativas distintas. Realmente es muy poco como para tener mucha información todavía. Pero bueno, sigue siendo, digamos, un elemento que está ahí. Creo que sobre todo es un elemento conceptual importante porque también los cooperativistas saben que la tradición cuando se hace el sorteo por bolillero, luego siempre está esa etapa de intercambio. Entonces, es una pregunta, ¿no? Dicen, bueno, pero ahora que lo hacen programa, ¿después puedo cambiar? Sí, puedes cambiar, no hay problema. El programa no te obliga. Es una buena asignación, pero siempre si después logras cambiar, mejor. Perfecto. ¿Y alguna otra pregunta o duda? ¿No? Ahí ya estamos en el tiempo. Perdón, Elvio, adelante. Una preguntita cortita. En el caso de que haya cambios, los cambios que han podido verificar, ¿son cambios que afectan negativamente al sistema? Desde el punto de vista de lo que ustedes han buscado como función de maximización, que Sí, es el valor claro. total, y de minimización. Sí, los cambios siempre empeoran la función objetivo, digamos. No hemos visto, podría haber teóricamente un cambio en el cual las dos personas, sí, no sé si un cambio de 2 podría haber, tendría que ser un cambio de 3 o más. Sí. ¿Y cuál sería, y basado en eso, entonces, es como que da una sensación rara, porque ¿cuál sería el motor para tomar una decisión que vaya en contra de la decisión original, que es la mejor? Sí, estas cosas un poco que comentábamos, ¿no? De repente alguien dice, bueno, por ejemplo, tuve mi asignación número 7, pero de repente la cambio por la que era la mía 9 o la mía 10, que no hay tanta diferencia porque es parte del mismo grupo, el grupo B, y estando dentro de esas mismas preferencias gané otra cosa que de repente es estar cerca de un familiar. O gané otra cosa que es dejar más contento a otra persona, ¿no? Yo de mi 7 bajé a mi 10, pero de repente la que era mía 7 para otra persona era la suya 4 o la suya 3. Entonces dejo más contento a un amigo que le cedo parte de mi preferencia y yo empeoro un poquito, pero estoy en una zona que es similar, ¿no? Es decir, un poco en lo que Jorge preguntaba, es decir, de repente es más razonable realmente esto de hacer como grupos y decir, bueno, más que mi preferencia 1, mi 2, mi 3, estoy en mi grupo A, en mi grupo B, en mi grupo C. Pero ahí necesitamos trabajar un poco más el lado sociológico, ¿no? ¿Qué tamaño es razonable del grupo A, B y C? ¿Cómo lo conceptualizan ellos? Eso, el tema, digamos, de transparencia y de poder entender de qué se trata todo este sorteo es importante. Sí, Elvio, perdón. Perdón, Héctor, por la pregunta, porque yo justo entré cuando lo enganché, digamos, entré antes, pero enganché de nuevo la transmisión cuando estaba mencionando grupo A, B, C, el tamaño, que tenía que ser el B con algún tipo de componente, y no sabía a qué se refería. Pero claro, al final la misma pregunta que habían hecho antes. Mil disculpas, Héctor, gracias por los comentarios. Por favor, ningún problema. Sí, esta idea de los grupos, un poco, quizás esa parte no llegaste a escucharla,
Del punto de vista modelo de programación matemática, la tenemos implementada, e incluso del punto de vista interfaz la tenemos implementada. Pero necesitamos realmente trabajar con alguna cooperativa que tenga tiempo, que quiera trabajar con nosotros para hacer ensayos y realmente poder dar una pauta de uso, digamos, en la dinámica de la cooperativa que sea adecuada. Bueno, vamos a ver, quizás para el año que viene. Esto también, este año, ha habido varias cooperativas que lo han usado, pero bueno, se imaginan que con toda la pandemia, con bastantes restricciones, ¿no? Entonces, en particular, todo lo que es el trabajo con asambleas, las reuniones, está bastante restringida, y bueno, hay algún tipo de cosas, digamos, que han quedado un poquito postergadas en ese lado. Igual se han hecho, ¿no? Por suerte, me acuerdo de una cooperativa en el interior del país, a 100 kilómetros de Montevideo, que nosotros no los acompañamos, estaban lejos, pero nos mandaron el link, la transmisión por Instagram. El momento que hicieron el sorteo, todo el aire libre, toda la gente con tapabocas, la asignación, todo muy, muy cómico. Muy bien. Gracias, Elvis. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muy buena la presentación y muy interesante el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Nuevamente quiero hacer un aplauso virtual a Héctor por la excelente presentación. Felicitaciones por tu trabajo, súper entretenido, y como decía Jorge, muestra brillantemente una aplicación de investigación operativa, un problema súper relevante, y como yo digo a mis alumnos, muestras la belleza de la simpleza. Así que felicitaciones, Héctor, y muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a ustedes, y bueno, gracias, Alejandro, por la invitación, y todos por el tiempo y la paciencia. Gracias, y dejo a todos ahí invitados para la próxima semana para otro seminario de investigación, así que nos vemos y que tengan una muy buena semana. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias.